¿Les ha pasado a ustedes que se dan ciertos patrones en su vida y no saben por qué? Bueno, a mí me pasaba eso, me pasaba que en las compañías en que trabajaba siempre me tocaban los temas más complejos. Yo no sé si mis compañeros de trabajo me hacían bullying, pero siempre me tocaban los temas más complejos. Y empecé a descubrir por qué. Bueno, me gustaban los desafíos. Entendí que los desafíos me gustaban. Entendí que me gustaba y me daba adrenalina cumplir los objetivos. Pero había algo más. ¿Por qué y de dónde nacía esto? Y empecé a investigar en mi vida personal. Y descubrí varias cosas. Varias lecciones de vida había tenido desde un hecho en particular, ¿ah? Que me marcó fuertemente. ¿Y cuál fue ese hecho particular que me marcó y me transformó la vida por completo? Fue este hecho, la separación de mis padres, más o menos tipo en los 6, 7 años. Me entero de esta situación, me lo informan y siento una decepción brutal, una pérdida de la felicidad. A esa edad uno no comprende lo que está pasando. Pero me contuve. Siento que con los recuerdos y todavía se me revuelve el estómago. eh, la sensación que tuve fue de contención sentimental. Me contuve. ¿Por qué? Porque estaba mi madre sola, soltera, perdón, de 17 años que me tuvo, con dos hijas. Bebé. Entonces dije, bueno, yo era el hombre de la casa, tenía 7 años, 6 años. Dije, ¿qué esperan de mí? ¿Cuál es el comportamiento que esperan de mí? Realmente dije, bueno, si yo no salgo por mí mismo, ¿quién me va a sacar adelante? Entonces empezó la búsqueda ahí de ver cómo empezaba mi camino. Pero cuando uno se enfrenta a la distancia, cuando uno empieza a ver esto a la distancia, se enfrenta a choques importantes, a situaciones de vida importantes, hay como 3 caminos que uno puede seguir. Tú te deprimes y te caes, o fluyes con la vida y dejas que la vida te lleve por el camino que la vida quiera, o lo enfrentas proactivamente. Y ves ahí una oportunidad. Este es el momento, y puede ser a cualquier edad o en cualquier momento de la vida, por cualquier razón, separaciones, pérdida de familiares, lo que sea. Ese momento, la toma de decisión de ese momento es lo que va a marcar la vida futura. Es un proceso bien complejo y difícil. ¿Ah? Se tambalea todo. A esa edad, todavía recuerdo, para mí fue un tema, o sea, brutal de soledad. Sentí una soledad brutal. Y nada, tenía que armar mi camino. Ya no pensaba en jugar. Mis juguetes estaban con mis vecinos, veía cómo jugaban realmente, y yo pensar y pensar. Todavía siento esa sensación de angustia en esa época. Pero nació un propósito bien interesante. ¿Cuál fue? Cuidar a mi madre y mis hermanas. Esto me trajo paz. El saber que me levantaba el otro día con eso en la cabeza. Voy a cuidar a mi madre y a mi hermana, que eran bebés, estaban casi recién nacidas. Bueno, empezó el camino, según mi recuerdo. Entonces, ¿cómo empezó el camino? Bueno, empezó ahí a juntarme con mis familiares, a empezar a desgranar la situación. ¿En qué sentido? En que empecé a buscar familiares que realmente estuvieran con mi objetivo. Tenía muchos familiares, pero algunos eran un poquito fiesteros, algunos medios irresponsables, pero los quería todos. De ahí hubo el primer proceso de dolor, que tomé la decisión de separarme de varios de ellos, porque no iban en el camino ni en el propósito mío. Entonces, primer punto. Segundo punto, un propósito. Segundo tema, alejamiento, un propósito de juntarme con gente y rodearme con gente que me ayudara en mi propósito. Bueno, buscando oportunidades que me acercaran a la posibilidad de entrar a la universidad, porque el propósito que me fijé de cuidar a mi madre me puso en mi cabeza a la universidad. Y eso me hacía ya pensar en qué acciones tenía que tomar para lograr esto. Por ejemplo, recuerdo que a los 13 años, en el afán de entrar a la universidad, tomé la decisión yo personal, sin decirle a mis padres, de cambiarme de colegio. Fui a otra ciudad, a un colegio
muy importante, muy bueno, que me aseguraba el ingreso a la universidad. Me reunía a profesores, amigos, y que me dieran clases gratis de matemática, castellano, para dar los exámenes de admisión 3 días. Llegaba, me recuerdo, al colegio y me preguntaban, ¿y sus padres que nos vienen a acompañar? Se quedaron ahí en los locales, ya vienen. Al otro día, otros exámenes, llega, ¿y sus padres? Bueno, no sé, mire, están por ahí, ya vienen. El tercer día la misma cosa, y ya el tercer día cuando hicieron los exámenes dijo, usted quedó, pero usted se tiene que matricular, pero ya no me puede meter chamullo, tienen que venir sus padres mañana a matricular. Entonces, bueno, llegué a la casa y les dije, bueno, ¿sabes qué? Me cambié de colegio y tienen que ir a matricularme. Mi madre ya se habría vuelto a casar, así que bueno, ellos partieron y bueno, y conocieron el colegio en el que me había cambiado. O sea, a ese nivel me movió y me accionó el propósito y el foco en la universidad. Bueno, hubieron muchos errores en el camino, caídas también, aciertos, pero me estaba transformando en alguien resiliente, tolerante a la frustración. Como tenía que sí o sí entrar a la universidad, para mí no habían desafíos que no debiera cumplir. El que no cumplía, next, vamos al otro. Y eso me impulsó muchísimo. O sea, cuando uno se pone un propósito de hacer algo y que sí o sí tienes que hacerlo, eso es muy posible lograrlo. Me empecé a convertir en una persona muy buena para resolver problemas rápido, logrando pequeños objetivos, ¿cierto? Quick wins, súper rápido que te motivaban. Y bueno, me fui transformando en alguien tremendamente competitivo conmigo mismo y muy autoexigente a través del tiempo. Aprovechaba todos los desafíos. Yo creo que me acostumbré a los desafíos, yo creo que me acostumbré a accionar permanentemente fuera de mi zona de confort. Eso me mantenía con mucha adrenalina. Me entretenía mucho, me disfrutaba el hecho de ganarle el desafío y de cumplir los objetivos. Y bueno, en la universidad, como era un deber, para mí no había otra alternativa a la universidad, resultó. Entonces, si yo veo todos los hechos, hay muchos otros hechos, pero el hecho de enfrentarme a una situación compleja, me informan de que mis padres se separan, se me derrumba y se me tambalea toda la vida. Después me genera un propósito que me da energía. Después empiezo a juntarme con la gente solamente y a abandonar familiares que no iban con mi propósito, a ponerme un objetivo de universidad para cumplir el propósito. Yo dije, bueno, este es como un patrón, porque en mi vida profesional siempre fui ocupando ciertas cosas, los desafíos siempre iba lográndolo y era fácil para mí. O sea, por eso que los desafíos para mí no eran un problema. Entonces, ahora como buen ingeniero civil industrial, modelé esto. Digo, bueno, hagamos un modelito de mi experiencia personal y genero este modelo, donde me enfrento al golpe, genero un propósito, ¿cierto? Busco a las personas y los procesos claves, los familiares, ¿cierto? Después hago un cambio de valores, me vuelvo resiliente, me vuelvo súper competitivo. Empieza la búsqueda de relacionamiento, la búsqueda de opciones, de ver cómo soy exitoso, ¿cierto? La universidad, el relacionamiento, los estudios, y siempre un modelo que tiene, un modelito como este que tiene una situación actual, un shock y un propósito, tiene que tener un resultado. Bueno, entonces estábamos listos para irnos a las ligas ejecutivas y empresariales con mi modelo personal. Entonces, a partir de esto, digo, bueno, ¿y cómo es el símil, dado mi experiencia profesional de este modelo que descubrí con los años? Porque me lo pregunté y viene por mucho tiempo descubriendo cuáles fueron esos sucesos. Bueno, ¿qué pasa si mi modelo personal lo asimilo a un modelo empresarial, a una transformación? Bueno, y llegó esto. Situación actual, uno se enfrenta al shock. Yo hago un análisis de mercado, ¿cierto? Hago un análisis de la competencia y los modelos de negocio que existen. Después, siempre, en una empresa nos generamos un propósito, un objetivo. Mi propósito fue cuidar a mi madre. Después nos rodeamos con gente dentro de la organización, ¿cierto?, que nos ayuda y nos alineamos al cumplimiento del objetivo, de la estrategia. Hay un proceso de involucramiento todo. Yo involucré a toda la gente, a mi familia,
Hay un proceso de transformación cultural, los valores cambian, resiliencia, ¿cierto? Integridad, autoexigencia, etc. Un plan de comunicación, y le comunicaba a todo el mundo lo que estaba haciendo. Súper importante, porque ahí vienen apoyo. E implementas y buscas oportunidades, ¿cierto? Yo busqué a la universidad para cumplir mi propósito. Y construir redes, alianzas. Bueno, y como siempre, todo esto tiene que tener un resultado. Entonces dije yo, mi modelo personal se asimila a un modelo genérico de transformación empresarial. Pero bueno, solamente dar unos tips, hacer un paréntesis, dada mi trayectoria profesional en bastantes países y culturas distintas, y varias transformaciones que he realizado en distintas áreas, negocios. ¿Qué es lo importante? Siempre es importante tener el apoyo de los accionistas, el directorio, el comité ejecutivo, y estar el líder que está ahí ultra empoderado para hacerlo. Tener un propósito superior, que haya una transformación con sentido. Desarrollar un pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque cada acción, decisión, inversión, lo que sea que haces hoy, afecta el propósito en el largo plazo y el ecosistema en el corto plazo. Comunicación efectiva y contar un plan con relaciones públicas. Es súper importante la comunicación de la estrategia y cómo controlas que baje adecuadamente. Implementar un proceso de coaching y liderazgo. Cuando uno hace cambios en las organizaciones, salen altos ejecutivos, los nuevos que entran, no todos tienen la capacidad de liderazgo y tienen los skills, pero no el liderazgo, y tienes que poner un coaching ahí. Identificar roles y procesos claves dentro de la organización para que la transformación sea efectiva. Iniciar un proceso de transformación cultural, súper importante. Nosotros sabemos, te he dicho que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, eso es súper verdad. Si tú no implementas un cambio cultural, es imposible que implementes una transformación de la estrategia y empresarial. Iniciar un proceso a muy buen entendimiento del mercado. Tú tienes que saber dónde estás operando. Y hay un tema que siempre los ejecutivos dejamos de lado, o no le ponemos mucha atención, que es el desarrollo de sistemas de incentivo que ayuden a modelar la estrategia. En cada uno de los procesos uno tiene que poner sistemas de incentivo adecuados para impulsar adecuadamente el cumplimiento de los objetivos de la estrategia. Y los fracasos siempre son bendiciones. Hay que aprovecharlo, hay que hacer un next, vamos de nuevo. Eso sí, que el problema está cuando los fracasos son 2, 3, 4 veces, ya eso tiene otro nombre, digamos. Y siempre en estos procesos que son tremendamente difíciles, el humor juega un rol importante en el proceso. Uno pasa 8, 10, 12 horas, así que tiene que hacer la cosa amena. Y bueno, entonces, este modelito, bueno, lo apliqué hace 1 año y medio atrás en Bolivia, en la empresa, una industria líder en el sector construcción, una empresa que venía perdiendo mucho dinero en los últimos 4 años por el ecosistema mismo. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos el análisis, aplicamos el modelo y descubrimos que este mercado está un 100% de sobrecapacidad. Complejo, ¿cierto? Es un mercado de precios, también competimos con el Estado, también competimos con otras entidades estatales como municipios, gobernaciones, alcaldías y para rematarla con sindicatos. Entonces, es el elixir del mercado eso. Yo creo que Michael Porter no visitó Bolivia. Le faltaron como 3 fuerzas. Bueno, y generamos un propósito superior. ¿Cuál fue ese? Generar soluciones sostenibles e innovadoras que mejoran la calidad de vida de la sociedad. Es muy importante que las compañías en adelante, su propósito objetivo, tienen que tener un impacto real y positivo en el entorno y en la sociedad. Bueno, como el caso mío, ¿cierto? El tema de los familiares, que me alejé, hubo dolor. Bueno, también acá hubo ajustes en la alta dirección, se fueron colegas que no se adaptaban mucho al nuevo esquema o querían seguir en la zona de confort. Ahí hubo un dolor y se nos fue mucha gente. Hicimos un programa de innovación y sostenibilidad que involucramos más de 450 personas en innovación en más de 40 proyectos, que nos ayudó a que esta gente innovara en crecimiento orgánico, en proyectos de crecimiento orgánico y que acompañara la estrategia. Una transformación cultural de valores, el sentido de urgencia, ¿cierto? El trabajo en equipo, eso empezó también muy fuerte. Hubieron transformaciones muy puntuales en ciertos procesos, comercial, operaciones, etc. Hicimos un cambio en la estrategia de cómo llegar al mercado,
lanzamos productos nuevos. En esta industria hace 25 años que no se lanzaban productos innovativos. Lanzamos 2 productos en un año, creamos un centro de innovación y creamos una red de ferretería. Y un plan de comunicación, eso fue fundamental. Yo personalmente, nosotros tenemos 32 sites ahí, me tocaba ir a los sites, hacer conversatorio y conversar desde los operarios hasta los gerentes y preguntarles cómo estábamos haciendo las cosas, qué podíamos cambiar. Y ahí yo tenía el sentimiento de si la estrategia estaba bajando. Desayunos también con la gente para poder entender si estábamos en el buen camino. Y un tema de alianza estratégica, que es fundamental. Y bueno, ¿y cuál fue el resultado en un año y medio? No es la idea de esta presentación, pero bueno, este fue el resultado. Caja aumentó un 53%, capital de trabajo un 89%, el retorno sobre la inversión un 418% y el EBITDA aumentó un 38%. A pesar de la situación de la industria, a pesar del ecosistema político, económico y social. Es decir, sí se puede mejorar en cualquier ambiente, incluso acá. Entonces, como sigo cuadrado como ingeniero, mi modelito personal de vida se homologa a un modelo empresarial genérico aplicable, en mi caso, en cualquier parte, en una estrategia de crecimiento. Generalmente la estrategia de crecimiento que había seguido es crecimiento en EBITDA o crecimiento financiero. Y bueno, y el caso acá que de aplicación. Y aquí está la situación del shock, el propósito, etc. Entonces, descubrí que este era un patrón que yo ocupaba inconscientemente. Y por eso me daban resultados y lo hacíamos muy, muy rápidamente en todos los países. Entonces así fue como este modelo de vida personal era totalmente aplicable a la empresa donde trabajaba. Y a mí me encantaban los negocios. Y si hay un tema, siempre se replica la vida de alguna forma. Pero la teoría de los libros siempre lo van adecuando a sus temas de especialidad. Y me encantaría seguir constatando que he tenido un impacto positivo en toda la gente, en la cultura, en los países en que he estado. Sí me consta que sí, mucha gente me llama, incluso hay algunos aquí que se vinieron a trabajar conmigo y otros quieren venir para acá. Quiere decir que he aportado con un granito de arena en su crecimiento personal. Mi orgullo, cumplí mi propósito. Estuve y cuidé a mi madre durante toda su vida y por sobre todo construí una familia maravillosa, íntegra, pero por sobre todo buenas personas. Acá mi madre cuando me tuvo, mi madre al fallecer, mi familia y mi hijo adoptivo. Iban a una fiesta de disfraces. Bueno, algunos tips. Transformar es más difícil que crear, porque transformamos personas, transformamos procesos, transformamos negocios. Pero créanme que tiene una adrenalina espectacular, un desafío espectacular. Las limitaciones, que no te dé miedo las limitaciones, la zona de confort y la inexperiencia de otros. Trabajar con nuestras propias limitaciones. Siempre en las compañías hay intereses corporativos, siempre hay intereses que uno nunca sabe. Por lo tanto, siempre uno tiene que trabajar con las propias experiencias y con las propias limitaciones. Solo tú sabes de qué eres capaz. Una cosa sí me quedó claro, yo no soy experto en nada. Solo sé, y eso me consta con todos los que he trabajado, que la actitud, la energía y el foco que le pones todos los días a las cosas es lo que hace que las cosas sucedan. No hay otro mensaje que este en el éxito en los negocios. Sea un diamante, brillarás bajo presión. Muchas gracias.